grabando. Saludamos entonces de una manera muy especial también a todos los hermanos, amigos que nos siguen a través de la página de Facebook. Que el Señor les bendiga de una manera abundante. Les saludamos aquí desde la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial de la Tebaida, Quindío. Estamos aquí ubicados a media cuadra del parque principal sobre la carrera sexta número 1123. Este es un lugar muy fácil de ubicar, difícil de olvidar. Enviamos saludos a todos los que nos siguen. ¿Cuántos envían saludos? Que el Señor les bendiga de una manera, pero en abundancia. Bueno, estamos tocando un tema muy importante con relación a la Santa Cena. Hemos leído el pasaje allí en Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Requisitos para participar de la Santa Cena. ¿Cuáles son los requisitos? Quizás en la iglesia tradicional, a veces la mayor parte participan, buenos, grandes, pequeños, gente que está viviendo bien, otros que no, y así sucesivamente. Pero según lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, pues para uno participar de la mesa del Señor, primero debe de haber nacido de nuevo, haberse convertido, haberse arrepentido de sus pecados y vivir una vida santa delante de Dios. Y luego de que haya creído, según lo que nos dice la palabra, que el que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Entonces lo primero es creer haber nacido, o sea, creer en el Evangelio, y lo segundo, ser bautizado conforme a lo que dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice, y por tanto, y hacer discípulos a todos los discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizo que nos dejó el Señor Jesucristo es conforme a este mandamiento. El gran o la gran comisión de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos demanda la palabra de nuestro Dios. Vivir en comunión, primeramente comunión con Dios y segundo con los hermanos. Estar en armonía con todos los hermanos. Esos son los requisitos necesarios, hermano, que se necesitan para participar de la mesa del Señor. Vamos a mostrar, hermanos, algunas cosas que debemos saber antes de participar de la mesa del Señor. ¿De acuerdo? Primer punto, ¿qué es la Santa Cena? ¿O qué es la Santa Cena que celebramos? Bueno, sabemos todos que esto es un sacramento, ¿cierto? Los sacramentos que nosotros como tal en la misión nos han enseñado son dos. ¿Cuál es el primero? Oiga, amar a Dios. Amén. Los dos sacramentos que nosotros practicamos es el bautismo y la Santa Cena. ¿De acuerdo? El bautismo y la Santa Cena. Listo. Bueno, tranquilo, hermanito, tranquilo. No, el hermano entendió fue que cuáles son los dos grandes mandamientos. Pero no, es los dos sacramentos. Un sacramento es algo muy sagrado. Y practicamos también 3 ceremonias. Una que es el nacimiento de los niños, cuando los presentamos. La segunda es la segunda es la nupcial o la celebración del matrimonio. Y la tercera es la sepultura de los muertos. Esas son las ceremonias que practicamos dentro de la misión. La Santa Cena es un memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y de la esperanza de su segunda venida. La Santa Cena nos habla del nuevo pacto en su sangre, de acuerdo a lo que leímos aquí en el versículo 20 de Lucas 22. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. La Santa Cena fortalece nuestra comunión con Cristo y también con su pueblo, con la iglesia.
en Lucas, perdón, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Vamos a mirar algunos versículos, hermanos, para que corroboremos todo esto. Primera a los Corintios 11, 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, al conmemorar este servicio, pensamos primeramente en el pasado, en tres cosas muy importantes. En el pasado, que fue la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. Recordamos el sacrificio que el Señor Jesús hizo, y también cuando antes del sacrificio, cuando tomó el pan y tomó la copa. Pero también el presente, manifestamos la comunión que tenemos con Dios y con los hermanos. Cuando participamos de la mesa del Señor, es importante que tengamos comunión con Dios, pero también con los hermanos. Más adelante vamos a hablar algunos textos que son muy importantes con relación a esto, porque a veces decimos tenemos comunión con Dios, pero no tenemos comunión con los hermanos. Y también, hermanos, el futuro. Manifestamos nuestra esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El texto que leímos dice, hermanos, que debemos de, amén, y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta cuando Él venga. El Señor Jesús dio la orden de que la Santa Cena fuese practicada por su iglesia hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo tenemos que participar de la mesa del Señor? Hasta cuando Él venga. Aquí lo hacemos, en algunas partes lo hacen cada 8 días, otros lo hacen cada mes, nosotros lo hacemos cada mes, el primer domingo de cada mes. Usted debe de estar preparado y anhelar participar de la mesa del Señor. Hoy es el domingo primero de este mes de junio, ¿verdad? El pan, o más bien, el tercer punto es, ¿qué símbolos se usan en la Santa Cena del Señor o en la Cena del Señor? Se usan dos símbolos, ¿verdad? Uno es el pan y otro es el vino. El pan no debe tener levadura y el vino no debe ser fermentado. El pan representa ¿qué? El cuerpo de Cristo. En primera a los Corintios 11, 23 y 24, allí dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, el pan es símbolo del cuerpo de Cristo. En Juan capítulo 6, versículo 48, vamos a mirar varios textos. Un versículo que usted lo sabe de memoria, ¿cómo dicen? Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo soy el pan de vida. Segundo, bueno, eso es hablando del pan, que simboliza ¿qué? El cuerpo de Cristo. Segundo, el vino simboliza la sangre de Cristo. Nuevamente vamos a Primera de Corintios 11, 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dicho por el mismo Señor Jesucristo allí en Lucas, donde leímos el texto, ¿verdad? Y tomando pan, y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. San Pablo, unos años después, lo está recalcando allí en la iglesia a los Corintios. ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué el pan simboliza el cuerpo de Cristo?
¿Por qué es necesario que nosotros comamos el pan? ¿Por qué es necesario que bebamos la copa? Porque es algo muy sagrado, ya lo dijimos, es un sacramento. Mire que en Juan capítulo 6, allí vamos a mirar algunos versículos también. En Juan capítulo 6, el versículo 53, mire lo que dice el Señor. de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, se está refiriendo a Jesús, a Él, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Por qué debemos de participar de la mesa del Señor? Para que tengamos vida. Yo pienso que aquí hay un pueblo que tiene vida en esta mañana. Aquí hay un pueblo que tiene vida y que vive porque hemos participado de la mesa del Señor. El versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Cada vez que participamos de la mesa del Señor, estamos diciendo: yo tengo vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Tenemos vida eterna, pero si morimos en Cristo, es necesario que el Señor nos resucite. Otro versículo, leamos al menos otros dos versículos, porque este pasaje se refiere, Jesús les está hablando a los judíos con relación a Él mismo, a cómo se debía a futuro participar simbólicamente comiendo el pan y bebiendo la copa. Ellos no entendieron. Ellos pensaban era que Jesús les estaba transmitiendo una herejía, porque ellos decían: ¿cómo es posible? Nos está enseñando a que seamos ¿qué? ¿Quiénes son los que comen carne humana? Los caníbales, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿Usted sí está aquí o no? Sí me está regalando su atención. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento era prohibido tomar sangre. Aún todavía es prohibido tomar sangre, porque ahí la Biblia lo expresa muy bien. Usted puede comer de todo menos, ¿y qué más? Y ahogado y sangre no podemos comer. Pero cuando usted mate la gallina, no la mate antes. Me acuerdo que en la tradición mi papá, mi mamá la cogía y yo no sé cómo le torcían ahí un poquito el cuello y la jalaban, y eso quedaba lleno de sangre el cuello de la gallina. O con eso hacían rellenas y así sucesivamente. No, ahora se corta y se deja salir la sangre, porque la vida de toda carne es la sangre. Entonces los judíos sabían muy bien el mandamiento, los mandamientos que habían en la ley. Y cuando Jesús les dice que era necesario que comieran su carne y tomaran su sangre, pues ellos se ofendieron, hermano. Ellos no lo entendieron. Versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida. Entonces ellos decían: no, pero ¿cómo así? ¿Nos va a poner a comer la carne? Nos volvió un caníbal. No vamos a ser caníbales. Y mi sangre es verdadera bebida. O sea, ellos entendieron así: cómanse mi carne y tómense mi sangre. Esa es verdad. ¿Quieren vivir eternamente? Pues cómanse mi carne y cómanse mi sangre. Entonces ellos lo malinterpretaron. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Claro, lo está hablando simbólicamente, amén, con relación a la Santa Cena. Significado espiritual. La sangre de Cristo, ¿qué hace qué hace la sangre de Cristo? ¿Por qué fue derramada la sangre de Cristo? Para remisión, ¿cierto? Para redención. La sangre de Cristo nos perdona, nos limpia y nos reconcilia con el Señor. Si alguno ha fallado, pida perdón al Señor. Si alguno se siente solo, venga la sangre, invoque la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos redime de todo pecado, nos limpia, nos purifica y nos reconcilia con Dios. La carne o el pan en este caso, amén, simboliza el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hace el pan? Nos sustenta, ¿verdad? Cuando comemos alimento sólido, nos sustenta. El pan nos sustenta, nos da vida espiritual, así como el pan, la comida, nos da vida para que permanezcamos, para que sigamos viviendo. Pues así también cuando participamos del pan, y nos da vida eterna. Es algo precioso participar de la mesa del Señor.
Por eso debemos de hacerlo con mucha reverencia. Bendito sea nuestro Dios. Comer su carne significa apropiarse de su sacrificio, vivir de sus enseñanzas, depender de Él, de Jesús, constantemente, practicar de la vida que Él nos ofrece. Él nos ofrece vida a través de la Santa Cena. Recordamos el pasado, dijimos, el presente y el futuro. ¿El pasado qué? El sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. ¿El presente cuál es? La comunión con Dios, ya se nos olvidó, ¿verdad? ¿Y con quién más? Y con los hermanos. ¿Y el futuro? La esperanza de el regreso de Cristo por su iglesia. ¿Cuántos le están esperando? Bendito sea el Señor. La sangre de Cristo quita lo que nos separa de Dios, o sea, el pecado. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que separa al hombre de Dios, cuando hay pecado. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús une ambas cosas. Su sangre nos limpia, su cuerpo nos da vida. De manera que el creyente no solo es perdonado, sino también sustentado espiritualmente para vivir en comunión constante con Él. Eso es lo que hace participar de la Santa Cena. Cuarto punto. Nombres que recibe la Santa Cena. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 20. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis muchas veces de eso? Para que usted sea consciente, hermanos. Esto se debería enseñar cada vez que participamos de la mesa del Señor, para que seamos conscientes del paso tan importante que estamos dando, que no es cualquier cosa, es algo muy sagrado, es de suprema importancia, hermanos. Nombres que se le dan, primera de Corintios que le dije, 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Cuál sería ese nombre? La cena del Señor. Vamos rápido, hermanos. Segundo, Corintios, ahí mismo, un texto atrás o un capítulo atrás, 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Cómo más se le llamaría ahí? La mesa del Señor. Primero, ¿cuál es? La cena del Señor. Segundo, la mesa del Señor. O sea, qué privilegio, hermanos, que vengamos a la mesa del Señor. Simbólicamente, aquí en la tierra lo hacemos. Cuando estemos allí en la vida eterna, hermano, eso será algo glorioso, algo maravilloso. Aquí lo hacemos simbólicamente. Allá lo vamos a hacer de verdad como nos manda la Biblia. En 1 Corintios 10:16 nos habla de la copa de la bendición. La copa de la bendición. O sea, cada vez que tomamos esa copa es una copa de bendición para nuestras vidas. 1 Corintios 10:16 también nos habla de la comunión. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Habla de comunión, la comunión que tenemos con Dios, con los hermanos, la comunión que tenemos por la sangre o con la sangre de Cristo. Para el cristiano es un privilegio, un deber tomar la cena del Señor. Debe ser un privilegio. ¿Para cuántos es un privilegio, hermano? Pues al participar nos garantiza que tenemos comunión con Dios y vida eterna. Juan 6:53 al 58. Bueno, ya leímos una parte, no lo vamos a volver a leer. Quinto, ¿qué se debe hacer antes de participar? ¿Qué se debe hacer antes de participar, hermanos? Primera de Corintios capítulo 11. Miremos esos versículos que son muy importantes. 11:28.
¿Listo, Señor? Pruébese, amén. Pruébese cada uno. Entonces, lo primero que debe uno de hacer, hermanos, es probarse. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Probarse, examinarse cómo está, si está apto para comerla o no. Y cuando se examina y dice, yo me siento apto, le he fallado al Señor, he incurrido en alguna falta, pedimos perdón antes de participar, pedimos al altar y luego decimos, Señor, perdóname, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, no soy digno, pero vengo porque tu palabra dice, y coma así del pan y beba de la copa. O sea que debemos de hacerlo, debemos de participar, debemos de anhelar participar de la mesa del Señor. Claro, si es una falta grave, pues lógico que no. Si está en disciplina, no importa, no participaría, pero se abstendría, hermano, hasta cuando se levante esa disciplina. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Si no eres digno de participar y lo haces, sufrirá las siguientes consecuencias. ¿Cuáles? Versículo 27. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado de qué, hermanos? De la muerte del Señor, de esa sangre que el Señor derramó allí, por comer, participar indignamente. Segundo, hay en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No dice, no, esto es normal, para que no me vean, para que no me critiquen, para que no me digan nada. Muchos hermanos han caído espiritualmente, no vuelven atrás, se vuelven atrás, les viene cosas terribles. Han habido hasta pastores, beber, comer indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, y a futuro se ven las consecuencias aquí en la tierra. Quizás no se vean aquí en la tierra, pero arriba hay uno que lo ve todo. Quizás no nos ven aquí en la tierra, pero arriba hay uno que lo ve todo, que lo sabe todo. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tercero, el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Enfermedades, debilitados, muchos duermen. O sea, ¿duermen cómo sería? No es, mira el que está al lado, dígale, no se duerma. Dígale, no se duerma. Claro, es necesario que no se duerma acá, ¿cierto? Pero está hablando del dormir espiritualmente, muerte espiritual. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron, pero no fue físicamente, sino espiritualmente. Entonces la persona muere espiritualmente. Por eso, hermano, ahí mantiene llevado, frío, tibio, como un hielo. Pero no, hermanos, por eso venimos a participar, porque estamos vivos y tenemos la esperanza de tener la vida eterna, vida permanente en Cristo Jesús, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada, hermanos. Por eso tenemos que arreglárnosla cada día más y más con el Señor. Sexto punto. Estar conscientes de lo importante que es participar de la cena del Señor. Debemos de estar conscientes, ¿de acuerdo? Anhelarlo y estar conscientes de ese compromiso tan importante. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Mire lo que dice estos versículos acá. ¿Qué dice ahí? Ahí hay un título que dice, ¿qué dice? Abusos en las cenas del Señor. Ahí por ejemplo dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino
para lo peor. Mire que la iglesia de Corintios era una congregación bendecida. Usted lo ha leído ahí en el capítulo 12, por ejemplo, de 1 Corintios. Tenían ¿qué? Los dones espirituales. Tenían todos los dones espirituales. Aquí quizás, ¿cuántos tendremos? ¿Cuántos dones espirituales tendremos? Hemos hablado de los dones espirituales, que son ¿cuántos? Un cristiano que participa de la Santa Cena debe tener conciencia y debe de al menos saber cuántos son los dones espirituales. ¿Cuántos han sido bautizados? Levante la mano los que son bautizados. Amén. Y que viven en plena comunión. Gloria al Señor. Debe tener conciencia de eso. Porque hay veces uno hasta pregunta eso, dice, hermano, ¿cuántos son los dones espirituales? Y hay personas que ni siquiera saben, pero ya han sido bautizados. Por eso es necesario que tome clases de discipulado y se haga bautizar, porque muchas personas se hicieron bautizar sin entender el contexto. ¿Quiere ser bautizado? Sí. Otros dicen, no, yo ya fui bautizado cuando estaba bebecito, me bautizaron, mi papá, mi mamá, y ahí está la partida de bautismo. No, no es ese el bautismo. Es un bautismo que uno sea consciente, que esté preparado. La palabra dice, hermano, que cuando Felipe iba un etíope, ¿cierto? Y ese etíope iba leyendo Isaías, pero no entendía. Usted pueda que lee la Biblia, pero no entiende. Debe ser consciente del paso tan importante cuando es bautizado, de ir a las aguas. Pero muchas personas han sido bautizadas y de verdad que no, hermano, le falta mucho, hermano, mucho. O sea, no hay una prueba como tal. Entonces la iglesia de Corintios tenía los 9 dones. Dones de sabiduría, palabras de sabiduría, que son los dones. Los primeros dones son dones de ¿qué? De revelación, ¿verdad? Dones de palabras de sabiduría, aquí los hemos enseñado, de pronto en estos días volvemos a recalcar. Dones de palabras de ciencia. ¿Y cuál es el otro? El de dones de revelación. Palabras de ciencia, palabras de sabiduría y de discernimiento de espíritu. Parece que fueran iguales, pero no son iguales. Dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, sanidad y milagros. Y dones de inspiración, ¿cuáles son? Profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Son 9. La iglesia de Corintio los tenía, hermanos. Todos. Oiga, ellos gozaban de esa plenitud, ¿verdad? Pero también enfrentaban muchos problemas, como los que acabamos de leer. ¿Cuál era ahí? Que habían, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea que habían problemas allí. ¿Qué habían? Habían divisiones. Pablo escribe para corregir esta situación, enseñándoles que las reuniones de la iglesia deben producir edificación, deben producir gozo, deben de producir paz, exhortación. Eso es lo que debe de producir una reunión en la iglesia. Edificación. Y lo contrario de edificación, ¿qué sería? Destrucción. Que no salga usted destruido de acá del culto, que usted salga edificado, consolado, exhortado por la palabra de nuestro Dios. Hoy también debemos examinar nuestro corazón para evitar actitudes que dañen la unidad del cuerpo de Cristo. En el versículo 17 también ahí encontramos que Pablo dice: os reunís para lo mejor, os reunís no para lo mejor, sino para ¿quién? Para lo peor. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Esa iglesia con todos los dones, pero se reunía no para lo mejor, no para edificación, sino para destrucción. Dios estableció la congregación para fortalecer la fe, para adorar juntos y para creer y para ser edificados espiritualmente. Para eso es que nosotros venimos a la congregación, a la iglesia. Sin embargo, cuando hay conflictos
Ahora, ¿por qué hay conflictos? ¿Por qué hay conflictos dentro de la iglesia? ¿Por qué, hermanos? Porque no todos pensamos igual, no todos pensamos de la misma manera. Unos piensan de una manera, otros de otra manera. Unos dicen, ¿por qué oran tan duro? Otros dicen, ¿por qué oran tan pasito? O sea, no hay una igualdad, no hay una igualdad. Unos predican saltando, otros predican sentados. Unos predican, hermanos, fuerte, con gritos. Otros predican muy calmados. No hay, o sea, hay una diferencia en pensamientos, en actitudes. Pero a lo que me quiero referir es que todo, hágalo como lo haga o hagámoslo como lo hagamos, debemos de hacerlo decentemente y para agradar a Dios y para edificación del pueblo, para consolación, no para destruir a una iglesia, porque es la iglesia del Señor. Cada vez que nos paramos aquí, hermano, tenemos que hacerlo con mucho temor, con mucho temblor, porque estamos hablándoles a la iglesia del Señor. Yo no sé si alguien pertenece a la iglesia del Señor aquí en esta mañana. Y cuando hablamos de la iglesia del Señor, estamos hablando de la novia del Cordero, de la novia de Cristo, de la esposa, digámoslo así, porque somos la esposa de Cristo. Entonces, ¿cómo tenemos que dirigirnos a esa esposa? Como usted quiere que se dirijan a su esposa. ¿Cuántos quieren la esposa? ¿A usted le gustaría que maltrataran a su esposa? ¿A usted le gustaría que menospreciaran, que insultaran? No, ¿cierto, hermanos? Igual esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como pastores, como predicadores. Y cada vez que usted se pare aquí, hermanos, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Será que la iglesia queda conforme? ¿Será que la iglesia queda edificada? ¿Será que la iglesia sale tranquila y dice, ay, qué bueno ir a la iglesia? Salimos edificados, salimos consolados, salí gozoso. Qué mensaje tan tremendo. Gracias a Dios que aquí eso es lo que pasa. Amén. Los hermanos, yo me paro aquí y quizás yo soy el más tosco para predicar, pero otros hermanos dicen, ay, cuando pasa el hermano, no voy a nombrar nombres para que no se vanaglorie y de pronto se crezca mucho y se enorgullezca, pero cuando pasa el hermano Pepito Pérez, cuando pasa y dice, ay, qué bonito que predica ese hermano, y uno escucha porque pasa después la hermana y dice, como decía el Pepito Pérez en la palabra, ay, eso me inspiró y eso me motivó y qué bueno. Y si es la hermana Solia, pues también Pepito pasa y dice como la hermana Solia, qué bonito que predica, Dios nos habló, Dios nos exhortó, y como decía la palabra, y hay elogios. Eso es lo que pasa en esta iglesia. Por eso hacemos la invitación a todos los que nos ven, que vengan aquí a la Tebaida y que disfruten de los mensajes de los hombres y mujeres que tenemos en esta iglesia, que enseñan la palabra, que transmiten el mensaje de salvación, de edificación. Eso es lo que hay en esta iglesia. Y por eso damos un aplauso al Señor y un aplauso a esos predicadores también. Bendito sea el Señor. En el versículo, bueno, más bien en Primera de Juan 3:15, que es el texto donde mi esposa hacía la lectura casualmente. Pero allí nos habla con relación al pecado, ¿cierto? Nos habla de qué es el pecado, qué es transgresión de la ley de Dios, que el que practica el pecado es de ¿quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que practica el pecado no ha nacido y la simiente de Dios no está en él. Pero a lo que voy es al versículo 15. Primera de Juan 3:15 dice 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire que eso ocurría también en la iglesia de Corinto. Había aborrecimiento, habían hermanos que se aborrecían entre ellos.
Eso puede suceder en una iglesia también. Aborrecimiento, hermanos, discriminación, indiferencia, distintos pensamientos. Y por tal motivo hay un aborrecimiento y hay un amor fingido, que yo podría decirlo hipócrita, ¿sí o no? Hipócrita, y ay hermano, y se saludan, y qué bendición hermano, Dios le bendiga hermano, y hasta un abrazo y hasta beso. Digo una hermana o mi esposa, más bien creo que es la que dice el beso de Judas, porque hay unos besos muy bonitos, ¿cierto hermanos? Hay besos que sinceros, pero hay otros besos que, y abrazos y saludos hermano, que pura hipocresía. A ver, y ahí internamente está sufriendo y dice, lo abrazo ahí como para que me vean. Y se saludan hermano, y hasta se sacan una sonrisa, se saludan y se ríen y dicen, amén, Dios le bendiga hermano. Y apenas voltea la espalda y hermano lo masco, pero no lo paso. Y bueno, un poco no de cosas. Amén. Y a uno, mire, entre hermanos y a uno como pastor también. A eso hay hermanos que son muy cariñosos, muy juguetones, muy hasta se chancean con uno y todo eso. Pero por allá atrás de pronto están también hablando ahí. Cuando era que sacábamos una conclusión allí en familia y decíamos, nosotros sí que incurrimos en esa falta, hermano. Y claro, como hay un dicho mundano, que no está en la Biblia, pero es un dicho mundano, que aquí se habla de todo mundo, pero a nadie se lo sostiene. No, en la iglesia no debe ser eso, hermano. En la iglesia debe de haber amor. No debemos de aborrecernos. Aquí lo único que podemos aborrecer es el pecado. Aborrecemos la maldad, aborrecemos, echamos fuera al diablo. Eso sí, hermano. Pero entre hermanos no debemos de aborrecernos, porque si alguno aborrece a su hermano, entonces ¿qué es? Un homicida. Y un homicida no va al reino de los cielos. Mire, hermano, igual que un fornicario, igual que un mentiroso, igual que un adúltero, igual que un borracho, igual que un afeminado, un homicida no va al reino de los cielos, se pierde. Entonces por eso cuando vamos a participar de la mesa del Señor tiene que haber amor, tiene que haber comprensión, tiene que haber perdón. El Señor Jesús dijo que aún hasta cuando uno va a llevar la ofrenda tiene que reconciliarse con su hermano. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué es confesarnos? No es ir a un hombre y confesarle los pecados. Es a ese hermano al cual le hemos incurrido una falta. Hermano, la verdad, yo le gastaba el tinto, yo le gastaba la empanadita, yo lo abrazaba a usted y todo eso, pero yo sentía un odio, hermano. Estos días una hermana me decía eso con sinceridad, me dijo, ay pastor, yo lo miraba a usted ya y no lo veía, pero lo mascaba, pero no lo pasaba. Pero mire que Dios fue tratando con mi vida y fue por esto y esto, por una chanza, o sea, me chanceé y eso pues no solamente ella, sino la otra persona que estaba con la hermanita. Entonces en vez de ayudar o de, pues lógico, lo que hizo fue transmitirle inyectarle más cizaña, digámoslo así, ¿cierto? Entonces la hermana pues claro se estaba sintiendo y dijo, yo sentía como eso pastor, pero ya estoy bien, ya estoy tranquila, perdóneme y listo. Y dije, bueno, eso es confesar vuestras ofensas unos a otros. Que si de pronto usted está saludando al hermano solamente por ética, usted lo saluda ahí como para salir del paso, pero siente odio por ese hermano, es bueno que se acerque y le diga, hermano, yo estaba sintiendo odio, rencor por usted, pero hoy el Señor me hace libre, yo me siento libre, perdóneme, vamos a seguir orando los unos por los otros y vamos a seguir adelante. Mire que hay pecados, dice David, que no sabemos, no los expresamos, no los miramos. Por eso él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Puede haber alguien, hermanos, que tiene ese rencor con otro hermano. Entonces tiene que hoy ser sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada creyente debe preguntarse, ¿estoy contribuyendo a la edificación de la iglesia? ¿Estoy siendo
causa de edificación o estoy siendo causa de destrucción? Cada uno de nosotros sabemos. Las divisiones son una evidencia de inmadurez espiritual. El versículo 18 de 1 Corintios 11, 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros que habían divisiones, y en parte lo creo. Y en parte lo creo. Entonces, estas divisiones se reflejan a través del orgullo, a través del favoritismo y a través de la falta de amor fraternal. Jesús oró para que sus discípulos fueran uno. En Mateo capítulo 17, versículo 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es una evidencia del amor. Dios obra en la iglesia cuando hay unidad. Esa oración la hizo el Señor y esa oración debemos de hacerla continuamente nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Debemos evitar chismes. Usted no quiere evitar chismes, ¿no? Por eso no dice amén. Debemos de evitar chismes. Amén. Rivalidades, enemigos, actitudes que separen a los hermanos, ofensas y todas esas cosas, hermanos. Tenemos que tener cuidado, porque pueda que en la iglesia haya cizaña. Bueno, hay trigo. ¿Cuántos son trigo? ¿Cuántos son cizaña? ¿Cuántos son hipócritas? Pero el peligro es, ¿sabe qué? Ser piedra de tropiezo. De eso sí que tenemos que cuidarnos, ¿verdad, hermanos? Puede haber cizaña, claro, eso lo hay. El día de la quema, hermanos, el Señor va a apartar la cizaña a la izquierda y lo va a echar ahí al fuego. Y el trigo, pues ya sabemos qué va a hacer con el trigo. Pero la piedra de tropiezo, hermanos, es así, dice la palabra, que mejor le era atarse una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo del mar. Y una piedra de molino, eso era una cosa impresionante. 8 arrobas, amarrársele ahí al cuello y tírese al mar. Tremendo, hermano. Era mejor eso, hermano. Entonces puede haber también cizaña, que es piedra de tropiezo. Cuidemos nuestro testimonio. Amén. Es importante, hermanos, que todos podamos participar de la mesa del Señor. No solamente el ministro. En 1 Corintios capítulo 11, el versículo 24, dice: y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, importante, el pan debe ser sin levadura. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. O sea, sin levadura, o sea, que no haya levadura. ¿La levadura qué hacen? Infla la masa. ¿Ven? Entonces, el pan sin levadura y el vino sin fermentar. Séptimo, vamos por la séptima, hermano, y última, yo creo. ¿Qué actitud debe tomar el que va a participar de la mesa del Señor? Según lo que nos dice en Lucas 14, 15, perdóneme, la cita es Lucas capítulo 22, versículo 14 y 15. Según lo que nos dice allí la palabra del Señor, en el versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cuánto? ¿Sí están ahí? 22, 15. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? O sea, debe haber un deseo en nosotros de participar de la mesa del Señor. ¿De acuerdo, hermanos? Un deseo. Unidad como un solo cuerpo. 1 Corintios 10, 17. Dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
comunión, un solo cuerpo. Recuerde que somos un solo cuerpo, ¿verdad, hermanos? Y debemos de permanecer en Cristo Jesús. Debemos de dejar las contiendas, las riñas, debemos de dejar los chismes, el menosprecio, ser sincero con el hermano, hablarle con sinceridad. Aquí hay muchos hermanos que son sinceros y le dicen a uno las cosas. Otros le dicen, mire que por ahí dijeron, y le muestran a uno las cosas. Y uno, pues, ¿qué hace, hermanos? Gracias por esa sinceridad. Gracias por esa sinceridad. Cuando comemos el pan durante la cena del Señor por fe, recibimos vida en Jesús. De la misma manera, cuando el pan lo comemos, nos fortalece nuestra vida espiritual. Así como usted come el pan, se llena, ahora más tarde que vaya a almorzar queda satisfecho, así necesitamos comer el pan para fortalecer nuestra vida espiritual. Por lo tanto, participa siempre y su vida mantendrá fortalecida en Jesucristo. Participa, hermanos. Participa. Póngase a cuenta. Pídale perdón a Dios. Si no tiene rencor con no tiene rencor con los hermanos, ni con el pastor, ni yo con ustedes. Yo a ustedes los amo. A ustedes los amo, hermanos. Son la esposa del Cordero. Son la iglesia del Señor. Los quiero. Y si hay veces, de vez en cuando uno tiene que corregir algunas cositas, es porque así como el Padre ama a su Hijo y lo corrige, tenemos que corregirnos en algunas cosas. Claro que sí, hermano, pero desde que sea conforme a la palabra y que sea para edificación de su vida, hermanos, no hay problema. Pero sí, humanamente cometemos errores y por eso pedimos perdón. Allá en casa arreglamos problemas. A veces aún con el cónyuge, con la familia, ¿verdad? Tenemos inconvenientes. Qué bueno que podamos arreglarlo antes de participar de la mesa del Señor. Confesar su pecado y apartarse. Si tiene algo contra algún hermano y se siente y dice, uy, no, yo no me quiero condenar, no me quiero quemar, no quiero arder en fuego, y ir al hermano y decirle, perdóneme, hermano, perdóneme porque he sentido rencor por algo que usted me hizo, pero bueno, ya lo olvido. Quiero ponerme a cuentas con usted. Perdóneme, y confesar su pecado, y el hermano le va a decir, tranquilo, no hay problema. Si el hermano no le perdona, ¿qué pasa? No hay problema. Lo importante es que pidamos perdón. Así nosotros no tengamos la culpa, es necesario pedir perdón. Así la otra persona diga, no, yo no lo puedo perdonar, o lo perdono pero no olvida, no importa. Usted ya pidió perdón, usted ya fue libre de eso. No importa, hermano. Lo importante es que usted pida perdón. Hay que hacerlo urgentemente. Bendito sea nuestro Dios. Siempre acostumbro a hacer un pequeño examen y usted solamente no tengo hojas, pero usted me va a responder allí. La Santa Cena la instituyó el Señor. Segundo, tomar la cena del Señor fortalece nuestra vida espiritual. Tercero, tomar la Santa Cena quita los pecados. No, ¿cierto? ¿Quién quita los pecados? El Señor. La sangre de Cristo nos redime. ¿Cualquier persona puede tomar la Santa Cena? No. Si no se ha arrepentido, si no ha sido bautizado, o si fue bautizado por allá en el nombre del Jesús solo, pues ese Jesús no es el que predicamos nosotros, porque nosotros predicamos un Jesús que tiene Padre. Jesús, el Hijo de Dios. Quinto, a través de la Santa Cena se hace memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la esperanza de la segunda venida. Sexto, el vino de la Santa Cena no debe ser fermentado. El pan de la Santa Cena puede ser cualquier pan o galleta. No, tan ricas que son esas galletas ducales, ¿no? Pero lo podríamos traer ahí de a cuadrito de galletas ducales, saborearla, pero eso tiene levadura, huevo, un poco de cosas. No, hermano, eso debe ser algo muy importante. ¿Amén? Entonces, espero que se le grabe, hermanos, ¿qué es la Santa Cena? ¿Quién la instituyó? ¿Qué símbolos usamos para
para la Santa Cena, nombres que se le dan a la Santa Cena. ¿Qué se debe hacer antes de participar? Probarse a cada uno. Como hoy vamos a participar, vamos a ponernos de pie, y los que van a participar de la Santa Cena, entonces pónganse de pie también. Todos vamos a estar de pie y vamos a decir gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad, por esta bendición tan grande que tú nos has concedido en esta preciosa mañana, Rey bendito de la gloria, donde hemos estudiado la importancia